Ok, perfecto. Y en cuestión de la digestión, porque es algo que hablamos muy seguido aquí. Entonces, hemos escuchado sobre todo en las mujeres, que una buena o mala digestión puede ser clave en la parte, en la parte sexual. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto es cierto eso? Claro, antes de comentar la importancia de la alimentación en la sexualidad, habría que puntualizar que la sexualidad es mucho, muchísimo más que la genitalidad. Muchas personas confunden sexualidad con genitalidad. Entonces, creo que necesitamos, número uno, entender que la sexualidad es una dimensión fundamental del hecho de ser humano, que si bien es cierto que está basado en el sexo, pero incluye al género, al erotismo, a la vinculación afectiva y a la reproductividad, que dentro de ella está la reproducción. Entonces, primero, acotar esa parte. No es eh, la idea de muchas personas que piensan que la sexualidad son genitales o que es erotismo. Los genitales como tal forman parte de la persona y el erotismo de la sexualidad. Pero cuando hablamos de un tema tan importante como la sexualidad, pues la alimentación es fundamental. Y es fundamental por dos cosas. Primero, porque es la fuente de la vida. Necesitamos nutrirnos. Pero segundo, una cosa es nutrirnos y otra cosa es la calidad o el tipo de alimentación que tenemos, hombres y mujeres. Entendiendo que el metabolismo de los hombres y el metabolismo de las mujeres es parecido pero diferente. Parecido porque somos humanos, diferente porque la carga genética de los hombres con el complejo cromosómico XY y la carga genética de las mujeres con el complejo cromosómico XX establece una serie de diferencias. Por ejemplo, hay que recordar que cuando hablamos de intestino irritable, cuando hablamos de colon irritable, cuando hablamos de colitis nerviosa, que es exactamente lo mismo, el 75% de las mujeres lo van a padecer en una época de su vida, a diferencia del 18 y al 22% de los hombres. Es decir, ¿hay diferencias en la alimentación? Por supuesto que sí. Ok, perfecto. Pues bueno. Eh, bueno, entonces, primera aclaración, eso, sexualidad tiene muchísimo que ver. Ahora, yo he estado en algunas de sus conferencias. ¿Por qué no así brevemente, nos puedes decir los aspectos que abarca la sexualidad? Yo he escuchado de algunos en cuestión de erotismo, de vínculo afectivo, etcétera, pero para los que se conectan por primera vez a escuchar algo en cuestión de sexualidad, ¿qué tanto abarca el ámbito sexual? O sea, o cómo se podría dividir o cuáles son los pilares. Claro, bueno, mira, la sexualidad, la Organización Mundial de la Salud definió en el año 2000, en mayo del 2000, a través de un grupo de expertos mundiales, que la sexualidad está compuesta por cuatro pilares. Y uno de ellos es el género, otro el erotismo, otro la vinculación afectiva y otro la reproductividad. Dentro del género está el género como tal. Nadie nace con género, nace con genitales. El género es una construcción social. Está la identidad de género, está la identidad sexual, está la orientación sexual y está el rol de género. Y en el erotismo está el autoerotismo, el erotismo como tal, la respuesta sexual, el deseo, la excitación y el placer. En la vinculación afectiva tenemos los vínculos que es el enamoramiento, que es el amor, que es el apego, incluyendo el deseo. Y en la reproductividad está todo aquello que implica la reproducción biológica, pero la reproducción psicológica de creencias, actitudes y prácticas generacionales y culturales y socioculturales. Pero una cosa es las partes que integran a la sexualidad, y otra cosa es cómo se manifiesta, cómo se expresa la sexualidad. Y la sexualidad se expresa en forma de pensamiento. Ojo, el hecho de que usted piense lo que le dé la gana, eso es una expresión de su sexualidad. Y entonces la sexualidad se expresa en forma de pensamiento, de ideas, de actitudes, de prácticas, incluso de la actividad o la actitud que usted asume desde el punto de vista espiritual e incluyendo la parte de la religiosidad. Y finalmente, la sexualidad está compuesta por factores biológicos, por factores psicológicos, socioculturales. Cuando se descompone cualquiera de estos factores, la sexualidad puede tener alteraciones. Ok, bueno, entonces así ya tenemos un terreno más parejo para todos. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque me están diciendo que la sala actual ya se saturó.
Entonces, para los que tienen algún amigo, conocido, familiar que quiera conectarse, métanse a Facebook, díganle que se metan a la página de Facebook del doctor David Uriarte, así lo encuentran y ya la pusimos en el grupo del Detox y en los principales grupos. Si a alguien le falta, contacte a Laura Lozano, ella tiene el link para que se puedan conectar. Y segundo aviso, algunos de los temas que vamos a tocar aquí, tenemos aquí a una experta también en cuestión de aromaterapia, de los suplementos, de todo lo que manejamos, que es Marieli Flores. Entonces, cuando algo de lo que el doctor Uriarte comente esté relacionado, pues ella nos va a hacer el favor de escribir ahí en el chat. Y si alguien tiene alguna pregunta, aproveche para hacerla en el chat. Dicho esto, este pequeño paréntesis, pues bueno, continuamos. Entonces, ya tenemos un panorama más grande de todo lo que tiene que ver con sexualidad, ¿ok? Sabemos que va relacionada con la alimentación. Un aspecto que pues, no podemos dejar de hablar ahorita, aunque muchos ya están un poquito hartos, es la situación actual que estamos viviendo. La famosa pandemia, encierro, todo esto. ¿Qué tanto, ahora, sabiendo que la sexualidad no es solamente genitalidad o sexo o coito, qué tanto afecta todos estos pilares que usted mencionó? El estar encerrado, porque he escuchado que algunos dicen, pues para mí mejor, me acabo de casar, otros dicen, no, yo ya no aguanto, otros dicen, pues yo sigo igual. Usted como terapeuta que tiene pacientes, que ve todo el panorama, ¿qué tanto afecta? Bueno, más que qué tanto afecta, ¿qué es lo que sucede con los 4 pilares para entender esta parte del encierro, de la cuarentena, de la sana distancia y todo lo que ya sabemos? Bueno, número 1, ¿qué tanto afecta tu género? Bueno, el género en sí no va a cambiar nunca porque tú ya te queda muy claro quién eres y lo que eres. Entonces, esta parte no afecta tanto. Sin embargo, el rol de género sí, porque como el rol de género es la expresión de tu identidad, pues no es lo mismo expresar el rol de género en la calle que en tu casa. Y ahí sí puede haber alguna necesidad de salir a la calle a expresar ese rol de género. Pero en la otra parte, en la parte del erotismo, el erotismo efectivamente, como dices, bueno, no es lo mismo estar recién, más que casado, recién unido en pareja, a tener 20, 30, 40 o 50 años en pareja. Sin embargo, hay que recordar que el erotismo tiene diferentes expresiones y se pueden afectar las expresiones eróticas, por supuesto que sí. Pero también hay otra área que es la vinculación afectiva y este encierro, por llamarle de alguna manera, es el mejor pretexto para reforzar la vinculación afectiva interpersonal. Y no me refiero única y exclusivamente con la pareja, con los padres, con los hijos, con los abuelos, con los tíos, con todos aquellos. ¿Por qué? Porque hay familias de 2, de 3, de 10, de 20, que hay familias diversas en el número. Y entonces la sexualidad como parte de ella es la vinculación afectiva. Bueno, la vinculación afectiva tiene un gran momento en esta etapa, en estas pandemias. ¿Por qué? Porque ratificas, claro que es diferente el enamoramiento, el amor, el apego y el deseo. Sin embargo, son vínculos que se pueden ratificar en estos momentos y en estas oportunidades. Y en la reproductividad, bueno, hay que recordar que no solamente es una reproductividad biológica, sino una reproductividad de ideas, de creencias. Y esta es una oportunidad para estar ratificando esas ideas. Ok, perfecto. Bueno, y una de las cosas que más hemos visto ahorita en esta cuarentena es una palabra que ha salido mucho al tema, que es ansiedad. La pregunta es, ¿la ansiedad, pues, cómo está relacionada? ¿Qué podríamos hablar de la ansiedad? Hay formas de disminuirla. Por un lado, algunos podrían decir, bueno, al estar encerrados, pues ya baja por lo que tú quieras y otros sube. Entonces, ¿cómo va relacionada la ansiedad? Bueno, uno de los riesgos de cualquier encierro es ansiedad y depresión, o también lo que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión. ¿Se puede juntar la depresión con la ansiedad? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de una desesperación. Hablamos de una necesidad de hacer algo que a veces ni siquiera está bien definido y estas ansiedades
pueden llevar incluso a lo que es el ataque de pánico. Es frecuente que las personas en el encierro se desesperen y se pongan ansiosos, sí. Ahora, vamos hablando de qué es lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es ejercicio de respiración, y ejercicios físicos son fundamentalmente lo que nos va a ayudar. El uso de medicamentos es la última opción para la ansiedad. Ok, perfecto. Y precisamente aquí en la parte de la ansiedad, le voy a pedir a Marieli que nos escriba, porque también una de las cosas que hemos escuchado antes de que iniciara todo esto del virus es que ya casi está por legalizarse el famoso CBD y el consumo del cannabis. Hemos escuchado que hay cierta referencia en cuestión de cómo esto nos puede ayudar para la ansiedad, la depresión, sin llegar a ser fármacos. ¿Ok? Entonces, no sé si usted tenga algún comentario, algo que opinar en este aspecto. Sí, definitivamente cuando hablamos de los medicamentos o de las sustancias psicoactivas o de aquellas moléculas que biológicamente generan cambios en el cuerpo, específicamente en el cerebro, bueno, uno de los, diríamos, de los avances recientes, relativamente recientes porque los estudios tienen prácticamente más de 20 años, y en los últimos 10 años la farmacología se ha encargado de entender o tratar de entender cada vez más la asociación de CBD con alteraciones de tipo neurológicas. Hay que recordar que son muy famosos esos videos donde aquellas personas epilépticas, al estar en contacto con dosis ideales de CBD, baja el número de ataques epilépticos, mejoran muchísimo, los tranquiliza. Es decir, esto no es una novedad, es realmente ya hay investigación clínica sobre esto, pero tú lo dijiste de manera muy atinada hace un momento. No son aún o no están en categoría de medicamentos. Aún están en fase de investigación y en el uso como si fuesen suplementos. Ok, bueno. Y aquí ya tenemos una pregunta que están haciendo en privado y tiene que ver sobre el tema de los afrodisíacos. Entonces, preguntan, ¿existen? ¿Son reales y funcionan? Respuesta, no. Los afrodisíacos no existen como tal. Es decir, y es una pregunta muy interesante porque todos los días escuchamos hombres y mujeres, familias completas que creen en el afrodisíaco. Y en ocasiones el mejor afrodisíaco es la creencia. Pero, por ejemplo, llegan a la consulta y me dicen, oiga, necesito que me recomiende lo que usted crea que me va a mejorar. Bueno, hay que entender algo muy lógico. Si es como aquel que te vende el cachito y te dice, mira, este es el de la buena suerte. Si realmente fuese el de la buena suerte, pues ¿para qué lo vendes? Cómpralo tú y hazte millonario. Si los afrodisíacos existiesen como tal, pues entonces no tendría sentido que existiese la farmacología, que existiesen los medicamentos y las investigaciones. Pero también hay una cosa muy interesante. No existen como tal, sin embargo, podemos hacer una analogía y decir que el mejor afrodisíaco es la creencia. Si tú crees que te sirve, te va a servir. Ojo, pero tampoco es que yo creo que me sirve, me va a curar el cáncer. Por supuesto que no es así. Pero es una pregunta porque me dice, oiga, los alimentos afrodisíacos, ¿existen los alimentos sanos? Es otra cosa. ¿Existen los alimentos indicados, los alimentos contraindicados? ¿Por qué? Porque imaginemos que a ti el chocolate te eleva la glucosa, pero para ti puede ser muy bueno, pero para el diabético puede estar contraindicado. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estos términos. Me parece muy interesante porque dice la ciencia que lo que no se mide no existe. Y en la administración se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces la única manera de poder hablar de esto es con evidencia científica. Hay que recordar que en el mundo de los últimos 20 años hay algo que se llama la medicina basada en evidencia. Si no hay evidencia, todo lo demás puede ser una buena ocurrencia. Entonces, para todos aquellos que viven en la costa, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Baja California, y que buscan de repente huevos de tortuga y todo eso, no hay mucha evidencia científica sobre que esto funcione. Sí, la evidencia científica es que aumente el colesterol. Esa evidencia científica sí hay. Ok, bueno. Y hablando de evidencia científica,
porque mucha de esta parte relacionada con los afrodisíacos tiene que ver a veces con los famosos aceititos o lo que uno huele. Entonces, yo lo he escuchado a usted hablar sobre cómo lo que uno huele sí puede de una u otra forma conectarse directamente al cerebro. Bueno, este es un tema muy interesante. Me encanta que me hagas esa pregunta porque todos los humanos tenemos los 5 órganos de los sentidos, todos. Sin embargo, ojo, el único órgano de los sentidos que está conectado directamente al sistema límbico es el olfato. La importancia del olfato, y creo que es un básico esto. Las relaciones de pareja, escuchen bien, las relaciones de pareja, si bien es cierto que tiene un alto componente visual, el componente más importante es el olfativo. Entonces, cuando dices, es que, de hecho, decimos, esto no huele bien, un negocio, esto no huele bien, bueno, es una asociación con la importancia del olfato. Y cuando hablamos del sistema límbico, para los que no están muy relacionados con el cerebro, con las estructuras anatómicas y fisiológicas, el sistema límbico es una estructura que está entre el cerebro primitivo, ese cerebro reptiliano, y el cerebro humano. Entonces, el cerebro primitivo y el cerebro humano, es decir, este es el primitivo de hace miles de millones de años y este es el más reciente, el reciente diríamos. Bueno, pues entre medio existe el sistema límbico, que es el sistema de los mamíferos. Y ese sistema límbico es el de las emociones. Es decir, una cachora, un cocodrilo, no se emociona, pero un perro sí se emociona. Los que tienen mascotas, gatos, perros, etcétera, saben que los mamíferos sí se emocionan. Y ahí está el sistema límbico. Pero, regresando al olfato, cuando hay algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y el complejo mayor de histocompatibilidad que tiene que ver con el sistema inmune es precisamente eso. Si tú hueles por eso, y aquí les va a hacer clic a muchos, por eso tú te peleas con tus hermanas, te peleas con tus hermanos, porque al tener el mismo sistema inmunológico, huelen muy parecido. Y entonces, hazte para allá, le dices tú a tu hermana, hazte para allá porque apestas. Sin embargo, el novio dice, hazte para acá porque para mí no apestas. Entonces, a eso se debe. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad de tu hermana es diferente al complejo mayor de histocompatibilidad del novio o de quien la pretende, y eso hace un clic. Y entonces, mientras para ti apesta, para tu amigo es el mejor olor que puede tener, a lo mejor es el de tu hermana. Y entonces, esta es la importancia. Esto quiere decir, y este es un tema que también aparece otra cosa muy interesante aquí, que son también los afrodisíacos, y es que hay un olor que vas a conquistar a la pareja de tu vida. Ese es otro tema que también es importante, pero no nos perdamos. El olfato es de los órganos de los sentidos el más importante en todas las áreas de la vida. Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos también otra pregunta que ya nos están haciendo dice una consulta para el doctor sobre la sexualidad y la menopausia. ¿Cómo podemos ayudarnos a mejorar la relación con la pareja? Bueno, hay algo muy importante. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida. Así como la niñez es una etapa de la vida, la adolescencia es una etapa de la vida, la menopausia es una etapa de la vida y el síndrome de testosterona baja en los hombres también es una etapa de la vida. El abordaje en la menopausia no es como una regla matemática, porque no es lo mismo que la mujer empiece a arreglar a los 9 años que a los 14. Y no es lo mismo que haya usado anticonceptivos a que no haya usado anticonceptivos. Y no es lo mismo que tenga problemas en los ovarios a que no los tenga, a que tenga miomas, a que no, es decir, a que tenga alteraciones en las estructuras anatómicas y fisiológicas de la mujer como tal. Entonces, la menopausia es una etapa de la vida, no es una enfermedad. Y en esa etapa de la vida hay cambios, sí. Y el cambio principal es la disminución hasta prácticamente la desaparición de los estrógenos. Lo que hace mujer a una mujer son los estrógenos. Y esto es muy importante decirlo porque mientras los niveles de estrógenos de la mujer son altos, los niveles de estrógeno de los hombres son muy bajos. Mientras los niveles de testosterona de los hombres son muy altos, los niveles de testosterona de la mujer son muy bajos. Entonces,
es una etapa de la vida y habría que particularizar cada caso. Ok, perfecto. Y aquí haciendo otro pequeño paréntesis, les recuerdo a los que nos siguen por Facebook Live, estamos en una sesión para un grupo de guerreros que nos conectamos cada domingo a hablar sobre temas relacionados a la salud, la digestión. El día de hoy estamos con el doctor David Uriarte hablando de salud sexual. Al final vamos a dejar los datos del doctor ahorita que habla sobre cómo particularizar las preguntas. Nos está dando respuestas muy buenas, pero recuerden que si alguien necesita de repente alguna cita, vamos a dejar su contacto del consultorio. Tenemos la página, su fanpage de Dr. David Uriarte en Facebook, ¿ok? ¿Y cómo se puede medir los niveles de testosterona? ¿Hay algún examen referencia de los niveles adecuados? Sí, por supuesto, la testosterona y los estrógenos y la progesterona y la prolactina y todas las hormonas del perfil masculino y femenino están estandarizados en todo el mundo. Así como usted va y se hace un examen de glucosa y le dicen, bueno, los rangos o el rango es entre 70 y 100, depende el método que utilicen, regularmente es entre 70 y 100 miligramos. Bueno, pues también los rangos de la testosterona y de la progesterona y de todas las hormonas masculinas y femeninas ya existen y se hacen en sangre, de preferencia en ayunas. Ok, espero que lo hayan anotado y si no, después lo revisan en el live con más cuidado. Otra pregunta, doctor. El día de hoy, uno de los temas que hablamos referente a salud en general, pero queremos aprovechar lo que está usted aquí, es cómo cada vez aumenta el número de casos de infertilidad o de personas que tienen que usar algún método de asistencia o simplemente que tienen problemas. Entonces, dos preguntas. La primera es, en sus consultas y con su experiencia, ¿es real que está aumentando de alguna forma la infertilidad? ¿Y qué factores, en caso de que así sea, qué factores intervienen? Sí, está aumentando la infertilidad, por supuesto que sí, hasta el 35% de las parejas que buscan embarazo, uno de los problemas se llaman infecciones de transmisión sexual. Esto es importante decirlo de manera clara y precisa. Las infecciones de transmisión sexual que antes se conocían como enfermedades de transmisión sexual y a partir de 1998 por instrucciones de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, pues se llaman infecciones de transmisión sexual. Pero la historia será otra cosa. El asunto es que, por ejemplo, las mujeres padecen en ocasiones una infección que se llama clamidiasis. Y la clamidia es una bacteria que puede generar infertilidad y que en el 70 y a veces 80% de los casos en las mujeres no genera ninguna sintomatología. No es lo mismo, por ejemplo, que tengas gonorrea, que vas a tener un exudado mucopurulento por tus genitales, tanto los hombres como las mujeres se van a buscar ayuda inmediatamente, a que tengas, por ejemplo, una clamidiasis. Y la clamidiasis, que es una infección por bacteria, tiene un tratamiento muy fácil, se cura al 100%, pero si esto no sucede, puede generar problemas en la pelvis, en el caso de las mujeres, problemas internos, tapar las trompas y evitar entonces el embarazo. Bueno, se hacen unos estudios que se llama histerosalpingografía, que es pintar toda la ruta que va desde el cuello de la matriz hasta los ovarios para ver si están tapadas o destapadas las trompas. Pero no caigamos en la parte técnica, mejor vayámonos a que efectivamente hay problemas de infertilidad por infección de transmisión sexual, sí, es lo más frecuente. Ok, bueno, que también, fíjese que estamos hablando con un grupo, pues obviamente que están acostumbrados a cuidar su alimentación, a cuidar de alguna forma su estilo de vida. Ahorita por estar en Facebook Live, no vamos a hablar de ninguna marca en específica, pero sí me hacen alguna pregunta sobre si hay algún tipo de suplemento en específico que usted recomienda en cuestión de para mejorar el desempeño como tal, no propiamente ahora sí que la genitalización que hablamos ahorita, sino de la vida sexual en general. Entonces, yo lo he escuchado hablar sobre probióticos a usted, sobre vitaminas, pero no sé qué nos pueda decir cómo va relacionado eso.
Bueno, fíjate que me ganaste la respuesta, así es que ya tengo un poco que decir. La verdad es que para hombres y mujeres, y ojo, para hombres y mujeres, pero más para mujeres, el uso de probióticos es fundamental. Porque no solamente para un ejercicio sano de la sexualidad o de la genitalidad como tal, sino para una mente más sana, más clara, más asentada. Hay que recordar que el intestino se le conoce en la actualidad como el segundo cerebro. El, el 90% de los receptores para serotonina, que es el neurotransmisor, uno de los neurotransmisores más importantes, la serotonina y la dopamina seguramente son los más importantes cuando hablamos de sustancias químicas en el cerebro y de ansiedad y depresión, de estado de ánimo en general. Bueno, pues resulta que los receptores para serotonina, el 90% están en el intestino. Y no solamente eso, sucede también que existe evidencia científica de que la macrobiota, es decir, todos esos organismos que están en el intestino, va a depender precisamente de ellos el estado emocional. Muchas personas tienen problemas de carácter, tienen problemas de depresión, problemas de ansiedad, simple y sencillamente porque su intestino no procesa de manera natural o no tiene la cantidad suficiente de probióticos. Esto está documentado científicamente, no es ninguna novedad, pero no solamente eso. Si entendemos que el 90% de los receptores para serotonina están en el intestino, de ahí la importancia de la salud digestiva. Y entonces yo recomiendo ampliamente, no solamente los probióticos, sino también las enzimas digestivas. Dije hace un momento y lo pueden buscar en Google Académico, donde van a encontrar la asociación y la relación que tiene para el estado de ánimo el uso de probióticos y el uso de enzimas digestivas, principalmente. Perfecto, muy bien. Acá nos hacen otra pregunta. Dicen, hablando del deseo, hay algo, como me dicen, hablando del deseo, eh, ¿hay algo que nos pueda comentar sobre el deseo y la pareja? Es una pregunta muy interesante. Hay que hablar las cosas, hay que llamarles por su nombre. Estamos hablando del deseo sexual. Cuando hablamos del deseo, estamos hablando de la primera etapa de la respuesta sexual. Es decir, los humanos tenemos 3 etapas. Lo que es el deseo, son ganas, lo que es la excitación y lo que es el placer, que se le conoce como orgasmo. Y entonces, en la etapa del deseo, juega un papel muy importante en las hormonas. Pero no todos son hormonas, también el estado emocional de la persona. Entonces, una nutrición y una salud física y salud mental es básico para poder que exista esto. Sin embargo, esto es importante. En el mundo, cerca del 35% de los hombres, entre el 32 y el 35% de los hombres, tienen trastorno del deseo sexual. ¿Y por qué tengo que decir esto de manera muy precisa? Porque llegamos a escuchar frases como esta. Es que los hombres siempre tienen ganas. Es que los hombres siempre tienen deseo. Es que los hombres nada más ven una falda con escobas y se les antoja. Esto no es así. En la práctica, para cerrar el número, 3 y a veces hasta 4 de cada 10 hombres en vida reproductiva y en vida productiva tienen trastornos del deseo. Es decir, no es cierto, no se puede generalizar. Hay trastornos del deseo y este trastorno del deseo en ocasiones es más alto en algunas mujeres. Ahora, el abanico de trastornos va desde, son 5 padecimientos los más frecuentes y uno de ellos es aversión sexual sin deseo. Y esto implica que no quieres saber nada de la vida erótica. Aversión sexual con deseo. Son personas que no quieren saber nada, pero quisieran modificarse. Y luego, deseo sexual inhibido. Deseo sexual inhibido es deseo cero. Y deseo sexual hipoactivo, que es poquito en relación a su pareja. Y la hipersexualidad. Y la hipersexualidad en los hombres se llama satiriasis
y en la mujer ninfomanía. Entonces, esto es todo un abanico desde no querer y estar en contra de cualquier actividad erótica hasta quererse llevar solamente en la actividad erótica. Este abanico diríamos del 0 al 100. Perfecto. Me pregunta alguien, la página de Google que mencionó, ¿cómo se llama? ¿Google Académico? Sí, Google, o sea, es decir, si tú buscas todo lo que yo diga, lo puedes buscar en Google, pero no lo busques en Google general, sino en Google Académico para buscar y para bajar. Acuérdate que en Google Académico podemos bajar el tema del último año, de los últimos 5 años, de México, del mundo, etcétera. Ok, perfecto. Y bueno, para los que están en Zoom, porque sé que algunos están desde Facebook Live, en Zoom estamos respondiendo ahí qué suplementos, preguntas sobre el CBD, sobre aromaterapia, etcétera, que van relacionadas a las preguntas que nos están haciendo. Y bueno, otra de las preguntas es, en un país donde un gran porcentaje de la población tiene sobrepeso e incluso obesidad u obesidad mórbida, ¿es posible llevar al 100% tu vida sexual entendiendo todos los pilares que ya nos mencionó usted, aún con obesidad, con sobrepeso? O sea, ¿no habría ningún problema? ¿O qué beneficio tiene el estar en un peso correcto? Pues obviamente que la respuesta va implícita. Los pacientes, que además sí lo son, los pacientes con obesidad mórbida, es decir, con un índice de masa corporal arriba de 40, obviamente que el gran conflicto para ellos es la movilidad. Sin embargo, también hay que recordar que el erotismo, lo dije del principio, y la sexualidad no solamente es genitalidad. Y entonces hay algunas técnicas de alguna manera. Sin embargo, ya de por sí, hablar de obesidad mórbida es hablar de una enfermedad, es hablar de un desequilibrio. No estamos diseñados para eso. Por lo tanto, hacer ejercicio y llevar una dieta saludable y apoyarnos con suplementos alimenticios es lo ideal para poder regresar al peso adecuado, al peso ideal. Y entonces, diríamos que sea la cereza del pastel en la sexualidad, una salud física y una salud mental para concluir en una salud sexual. Ok. Y hablando el tema, aprovechando que sabemos que es psicólogo, que da terapias también a familia, aquí estamos volviendo con otra pregunta más al tema otra vez de la cuarentena. ¿Algún consejo para llevar ahora sí que una convivencia sana, sobre todo en familias que estaban acostumbradas casi a no verse? Es decir, que salían muy temprano, regresaban en la noche y que ahorita están pasando horas y horas juntos. ¿Algún consejo que nos pueda dar? Bueno, es evidente que lo más importante cuando hablamos de los humanos se llama conciencia. Si no hay conciencia, no hay nada. Y el tener conciencia implica que te des cuenta de muchas cosas, entre ellas que las condiciones han variado y han cambiado. Pero una cosa es que cambien las condiciones externas, otra cosa es que cambies tú. Entonces, el acercamiento, nadie se puede acercar con los demás si no se acerca con él mismo. Nadie puede negociar con los demás si no negocia con él mismo. Entonces, la persona más importante en el mundo soy yo. Y esto obviamente es para cada uno. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Y tú no puedes ayudarte a ti mismo si no hay conciencia. Entonces, no solamente en la cuarentena, no solamente del encierro, en todas las actividades de la vida donde hay algo diferente a lo acostumbrado. Lo que tú quieras es diferente, incluso el tener dinero y no tener dinero, tienes que tener conciencia. El tener salud y antes estar con una enfermedad, un padecimiento, tienes que tener conciencia, o al revés, tienes que tener conciencia de que antes estabas sano y hoy no lo estás. Conciencia es lo más importante. ¿Y conciencia de qué? Conciencia de que cambia el exterior, pero no necesariamente tienes que cambiar tú. Hay que recordar que los humanos somos los únicos que tenemos la capacidad para adaptarnos a las circunstancias y que el que no se adapta es un desadaptado y paga las consecuencias. Muy bien. Ahora, yo sé que uno de sus libros, si no me equivoco, son los 10 mandamientos de la sexualidad. Y hablando de esta conciencia y de conocernos y de saber y aprender, eh,
el mismo título, Los 10 Mandamientos, habla de que los días son importantes, pero ¿qué nos podría hablar sobre esos mandamientos que usted escribió sobre la sexualidad? Pues tú acabas de dar la respuesta. Todos son importantes, pero no sé si tú te acuerdas del primero o la doctora se acuerda del primero. ¿Cuál es el primero? Se lo dejamos a usted para... Ama a tu cuerpo. Ama a tu cuerpo. Es decir, sin saber lo que iba a pasar en el tiempo, se las puse para que la batieran, porque ama a tu cuerpo. Es decir, la sexualidad está en tu cuerpo. Si bien es cierto que el cerebro es el CPU, la computadora de nuestra vida, sí, pero el cuerpo es lo que ejerce todo lo demás. Entonces, ama tu cuerpo, porque el cuerpo es el estuche de la vida. Entonces, de hecho, aquí tengo los 10 mandamientos, miren, aquí están, aquí estoy yo. Bueno, pues entonces, ¿por qué me quiero referir a esta parte básica? Porque si yo digo, ama a tu cuerpo, entonces escribí, y hace mucho tiempo, casi 20 años, amar el cuerpo es cuidar el vehículo que transporta la vida. Amar el cuerpo es proteger el escondite del alma. Amar el cuerpo es amar la vida. Muy bien. Me preguntan aquí cómo se llama el libro. Lo voy a poner en pantalla. El libro se llama Los 10 Mandamientos de la Sexualidad Humana por el doctor David Uriarte Gastel. ¿Okay? Déjenme un segundo. Vamos a revisar cómo van aquí las preguntas. Amar la vida, amar el cuerpo. Ok. Me preguntan, doctor, ¿qué opina sobre la masturbación? Bueno, dentro del el segundo pilar de la sexualidad es el erotismo. Y el autoerotismo, ojo con esto, el autoerotismo es lo que define la vida placentera de cualquier individuo. Y esta es una palabra que los padres y los hijos y los nietos y los abuelos deben de subrayar en su diccionario diario. ¿Por qué? Porque llegamos a creer o nosotros llegamos incluso a satanizar las palabras. En el kinder o en algunos lugares al niño le enseñan muchas cosas, dónde está el cabello, dónde está la nariz, dónde está la boca y dónde están las manos, y luego se brinca los genitales, a dónde están las rodillas y dónde están los pies. A las cosas hay que llamarles por su nombre porque de otra manera les estamos generando un significado distorsionado. Entonces, el autoerotismo es un tema fundamental en el crecimiento y desarrollo físico y emocional de la persona. No existe evidencia científica de que sea dañino, de que sea perjudicial. Hay juicios, esto es otra cosa, hay juicios culturales, sociofamiliares, socioculturales, donde se llega a creer que es malo, sucio, cochino y pecaminoso. Pero eso es una parte de juicio que hay que entenderlo también. Pero en el 2020 necesitamos a las cosas puntualizarlas. Autoerotismo fundamental en crecimiento y desarrollo físico y emocional. Perfecto. Otra pregunta relacionada sobre la pandemia, el encierro. Dicen, ¿ha aumentado el número de agresiones en parejas y el número de divorcios? Pues la pregunta sería, ¿es cierto esto? Y si es cierto, ¿se puede trabajar para que no suceda? Entonces, lo primero ¿es cierto? Sí. Ha aumentado la tensión en las relaciones, en la dinámica familiar, específicamente en la relación de pareja, sí. Pero dije hace un momento, se necesita tener conciencia de qué es lo que está sucediendo, pero eso también nos lleva a entender que hay mucha patología, y cuando decimos patología en el término médico o psicológico, estamos hablando de enfermedad. Hay mucha enfermedad mental y muchos trastornos de personalidad, que son cosas diferentes, pero que van juntos y que valdría la pena entender. Si tú eres un hombre que tienes una personalidad antisocial,
una personalidad histriónica, una personalidad narcisa, una personalidad límite, con trastorno o con rasgos, pero además tienes una enfermedad mental como ansiedad, como depresión, como trastorno del control de los impulsos, que en el mundo es muy frecuente en los hombres, también en las mujeres, pero más en los hombres, el trastorno del control de los impulsos y el trastorno explosivo intermitente. Son hombres que no aguantan, que no pueden controlar el impulso y les gana el impulso y lesionan física y o emocionalmente a su pareja o a su familia. Perfecto. Bueno, volviendo al tema del deseo, ahora nos hacen una pregunta más puntual. ¿Qué aconseja cuando uno de los dos no tiene apetito sexual? Lo primero que hay que ver es la causa. Es como tener un dolor de cabeza, una cefalea. No es lo mismo que te duele la cabeza porque no has comido, a que te duele la cabeza porque tienes migraña, a que te duele la cabeza porque tienes un tumor. Las tres personas, hombres o mujeres con dolor de cabeza, pues van a tener tratamientos diferentes. El que le duele la cabeza porque no ha comido tiene que comer. Al que le duele la cabeza porque tiene migraña tendrá que hacer lo que le dijo el neurólogo. Y al que le duele la cabeza porque tiene un tumor tendrá que hacer otra cosa. Cuando hablamos del trastorno del deseo, lo primero es entender la causa. Y las causas pueden ser físicas, pero también pueden ser psicológicas o pueden ser mixtas, pueden ser socioculturales, pueden ser de un trastorno en la relación de pareja. Entonces, el trastorno del deseo, lo primero es cuál es el origen, cuál es la causa. Y no existe, dije hace un momento, recetas de cocina. Pues mi comadre tenía un trastorno del deseo y le dieron un lubricante, o le dieron estrógenos, o le dieron vitaminas. Pues sí, esa es tu comadre, pero tú eres totalmente diferente a tu comadre. O bien mi compadre tenía un problema y fue con el psicólogo y le dio esto, o fue con el médico. Sin nada más que la biología y la psicología de tu compadre es diferente a la biología y la psicología tuya y a las condiciones que guardas con tu pareja. Perfecto. Sobre el tema de la masturbación, ¿cómo se puede tocar el tema de la masturbación con los niños? Es una pregunta muy importante, no sé quién haya hecho, pero le agradezco que me dé la oportunidad de tocar este tema, que no se necesita ser gráfico ni descriptivo. Hay que recordar muchas cosas, pero entre ellas podríamos decir dos. Uno, la sexualidad, específicamente el área erótica, es un área de tu intimidad. Esto es importante, porque hay padres que me dicen, yo les tengo mucha confianza a mis hijos y nos hablamos de manera muy clara, sí, nada más que usted no acompaña a su hijo, estoy hablando a su hijo adolescente, al baño a ver cómo defeca. Es decir, cuando tú vas al baño, que tienes 12 años, que eres un adolescente, o 17 años, que eres un adolescente tardío, o 25 años, que eres un joven, o 35 años, que ya eres un adulto, no te acompaña ni tu mamá y generalmente ni tu pareja a ver cómo haces del baño, porque forma parte de tu intimidad. Y el erotismo forma parte de la intimidad. Entonces habría que entender que hay temas que no se necesita un aprendizaje o un coacheo o una guía o una dirección. ¿Por qué? Porque viene implícito en nuestros genes y la parte erótica viene implícita en los genes, de tal manera que nadie se levanta diciéndole, oye papá, oye mamá, y es la masturbación es con la mano derecha o con la mano izquierda. Cuando el niño nace, no lleva un curso de cómo prenderse al pecho de su madre. En cuanto nace, se lo prende y él empieza con el reflejo de succión, porque lo trae en los genes. Y el erotismo viene en los genes. Los únicos que tenemos erotismo somos los humanos. Los demás tienen reproducción. Y nosotros, como tales, el 99.9% de nuestra práctica erótica es placentera. ¿Por qué? Porque la parte reproductiva está cada vez más limitada. Entonces, ¿qué hay que hacer? No se preocupe. Simple y sencillamente no satanizar la práctica y entender que forma parte del desarrollo natural, sobre todo en la adolescencia. Perfecto. Y con esa palabra, satanizar, nos vamos a la siguiente pregunta, porque dice ahorita que mencionó lubricantes y que estamos hablando también del deseo, ¿cómo compaginar todo esto con la religión? Si en la religión se hace un tabú todo esto. Bueno, antes de contestar la pregunta, déjame darte el antecedente, que la salud sexual tiene tres enemigos.
me gustaría que los anotaran o que se los aprendieran. La salud sexual, suya y mía, tiene 3 enemigos. Miedo, culpa y vergüenza. Si usted tiene miedo a tocar esos temas, si se siente culpable o se siente avergonzado, usted no puede hablar de una salud sexual sana. Algo le está pasando. Y la religión, en términos generales, se habla de que de que la sexualidad en general es pecaminosa. Y cuando hablamos del pecado, estamos hablando de religión, de religiosidad incluso. Entonces es muy importante entender que la ciencia no está peleada con la religión y con nadie. La ciencia no pide que le crean, solamente demuestra y solamente investiga. Las posturas dogmáticas deben de ser respetadas. Cuando en la consulta va una persona al margen de religión, no quiero hablar de ninguna, en México hay en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, hay más de 3,400 asociaciones religiosas registradas. Sin embargo, casi todas coinciden en una sexualidad restrictiva, en una sexualidad reproductiva, no en una sexualidad placentera. Entonces tenemos que entender también que a partir de 1521, que nos conquistan los españoles, también nos traen ideas nuevas, como la confesión, como el pecado, como la culpa, que será obviamente un tema muy interesante, pero que creo que no es el momento. Sin embargo, miedo, culpa y vergüenza. Si tu religión te promueve el miedo al erotismo, la culpa en el erotismo, bueno, pues tendrías que entenderlo y tendríamos, en el caso mío, que soy terapeuta, cuando alguien llega y me dice, es que yo no puedo hacer eso porque para mí es pecado, o para mí es sucio, para mí es pecaminoso, pues usted lo ha dicho y es como aquel que dice, yo no como esto, o yo no tomo aquello porque mi religión me lo prohíbe, yo no como carne de puerco, yo no como esto. Bueno, finalmente hay algo que se llama respeto, y el respeto es fundamental para poder conciliar las diferencias. Perfecto. Para los que escriben cuáles son los 3 enemigos: miedo, culpa y vergüenza. Así es. Perfecto. Bueno, pues nos acercamos ya a la recta final. Estamos a punto de cerrar esta videoconferencia. ¿Algún consejo con el cual usted guste cerrar para poder llevar una sexualidad plena en todos los pilares que usted mencionó? ¿Qué le sugeriría a este panel que está aquí escuchándolo y viéndolo? El resumen sería el siguiente. Si tú eres un hombre o una mujer que tienes una orientación gay, eres de orientación lésbica, si eres un transexual, si eres un transvesti, si eres un transgénero, si tienes un estado intersexual, lo que sea, acéptate. La aceptación es el número 1. Número 2, si tú tienes miedo, culpa o vergüenza por tu erotismo y tu autoerotismo, supéralo. Y tienes 2 opciones. O lo superas tú solo, tú sola, o buscas ayuda profesional y científica. Entonces, acepta quién eres, disfruta de tu vida, y cuando digo disfruta de tu vida es que esa persona solamente eres tú, eres irrepetible. Y a veces la única limitación, alguna vez lo he dicho, la felicidad a veces está a un pensamiento de distancia. La diferencia entre ser feliz y no ser feliz en ocasiones es qué pienso de mí mismo incluso. Es un tema importante de autoestima, lo que es esta autoimagen y autoconcepto. Y número 3 es déjate conquistar por tus propios deseos. Cuando digo por tus propios deseos es la vinculación afectiva. No es lo mismo el enamoramiento que el amor. El amor implica compromiso. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de neurociencia. Hay hombres, por ejemplo, que tienen problemas con la vasopresina, que es un neurotransmisor. Los hombres con poca vasopresina son hombres con poco apego, son hombres desapegados. Y una mujer con poca oxitocina también es una mujer muy desapegada. Entonces, tenemos que entender que hay vínculos afectivos, pero hay hombres y mujeres que se resisten al vínculo. Entonces, no te resistas, el vínculo y la parte afectiva es tan importante como el género, como el erotismo y finalmente la reproductividad. Tú tienes que revisar constantemente si lo que, pregúntate, esto que digo, ¿quién me lo dijo? ¿De dónde lo saco? No es lo mismo que tengas una creencia teológica a que tengas una creencia científica. Aunque las dos son creencias, una tiene una base en la evidencia y otra tiene una base que no es ciencia,
pero que finalmente es importante. ¿Por qué? Porque tú puedes profesar la religión que tú quieras y lo menos que tenemos que hacer los demás es respetarte. El respeto es lo que concilia las diferencias. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor David Uriarte. Y antes de cerrar, pongo aquí un poquito el índice de los 10 mandamientos. A mí me gustaría cerrar precisamente con el primer mandamiento: ama a tu cuerpo, de los 10 mandamientos de la sexualidad. Y me gustaría, si el doctor nos permite, vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica para poder regalar uno de estos libros, que de hecho ahí lo tiene con él. Lo pueden ver ahí en pantalla. Uno de esos libros se va a ir directamente. Y ahí les van las reglas. Las reglas es la siguiente. Esto se está transmitiendo por Facebook Live de la página del doctor David Uriarte. Lo encuentran así en Facebook, doctor David Uriarte. Lo único que tienes que hacer es darle like a su página y después etiquetar a 2 personas que creas que les pueda servir o interesar todo lo que hablamos y darle compartir al video. Así de sencillo. Hicimos esta dinámica la semana pasada para unos probióticos, los cuales ya están en la página de Uriarte Coach, quien se lo ganó. Entonces, ahora se van a llevar un gran libro muy interesante del doctor David Uriarte, los 10 mandamientos de la sexualidad. Les vuelvo a poner aquí el índice y déjenme, pongo aquí tantito 10 para que conozcan la portada del libro. Otra vez me preguntan cuál es la dinámica. Ir a la página de Facebook del doctor David Uriarte, darle me gusta, buscar este video que se está grabando ahorita en vivo, etiquetar a 2 amigos, familiares, conocidos que creas que le pueda servir o interesar esta información y darle compartir a tu video. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, doctor David Uriarte, muchísimas gracias por su tiempo, por todo su conocimiento, por apoyarnos el día de hoy. Y a todos los guerreros que se conectaron, estoy seguro que toda esta información les sirvió, les gustó, y después vamos a ver otra oportunidad de tenerlo aquí en vivo. ¿Le parece? Excelente. Gracias, que tengan lindo día. Hasta luego, nos vemos. Bye bye.